Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Facebook Live. Estamos una vez más aquí en este precioso día, martes 19 de mayo del año 2026. Estamos muy felices de volver a estar con ustedes. Me gustaría que usted vaya invitando a sus amigos, a sus amistades, a sus hermanos en Cristo, ya que tenemos un tema muy importante para nosotros en esta preciosa tarde. Usted ha estado viendo quizá en las redes sociales que se ha estado anunciando. Esta tarde vamos a hablar acerca de la ira. Y la pregunta es, ¿te gustaría aprender a manejar una emoción tan humana como la ira sin destruir lo que amas? Muy bien. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Así que nuestro enfoque es cómo transformar la ira en una fuerza más bien redentora y no destructiva. Muy bien, una vez más les saluda la doctora Ceballos, decana y profesora del Seminario Teológico Yeshua, una institución de estudios bíblicos teológicos que estamos aquí por más de 43 años enseñando la palabra de Dios académicamente. Muy bien, así que mi amado hermano, mi amada hermana, le invito a que pase el link. Estamos en vivo en Facebook Live para poder hablar de este tema tan humano como es la ira. Muy bien, así que en esta tarde, mientras usted va pasando, le invito a que oremos para que sea el Espíritu Santo que toque los corazones de cada persona. Muy bien, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Por más bonito que sean las palabras o el mensaje, si Él no está presente, nada podemos hacer. Así que le damos la bienvenida a nuestro amado Espíritu Santo para que nos dirija en esta mini enseñanza de este tema acerca de la ira. Muy bien, pero le invito a que nos ayude a pasar el link para que otras personas puedan también beneficiarse de este tema. Así que oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Tú eres el maestro, el predicador por excelencia. Tú eres el que toca los corazones a través de tu bendita palabra. Enséñanos en esta tarde, háblanos y ministranos, porque sabemos que tu palabra es vida, es neuma. Tu palabra nos transforma, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos santifica. Bendice a cada una de las personas, hermanos, hermanas en Cristo, que les es posible entrar, y aquellos que lo van a ver más tarde, Señor, también una bendición sobrenatural para cada uno de mis amados pastores, hermanos y estudiantes y familia. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como el tiempo es tan corrido en esta tarde, tenemos que avanzar, así que muy bien, si usted sigue pasando el link, le estoy muy agradecida. Muy bien, así que la pregunta nuevamente viene y recae. ¿Te gustaría aprender a manejar una emoción tan humana como la ira sin destruir lo que amas? El que tarda en airarse, dice el libro de Proverbios, es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que bienvenidos a este tiempo especial de enseñanza del Seminario Yeshua. Hoy estaremos hablando de una emoción que todos hemos experimentado. ¿Y cuál es esa emoción? Es la ira. La ira no es un pecado en sí mismo. Dios nos dio emociones, muy bien, así que el problema no es sentir ira, sino cómo reaccionamos cuando estamos airados. Muchos hogares, ministerios, matrimonios y amistades han sido destruidos por una ira fuera de control. Pero hoy aprenderemos cómo transformar la ira en una fuerza redentora, muy bien, y no destructiva. Así que la ira es una de las emociones humanas más comunes. El antiguo filósofo Aristóteles dijo en una oración: cualquiera puede enojarse, esto es fácil, pero enojarse, muy bien, con la persona correcta, en el momento correcto o en la medida correcta, en el momento correcto, en el propósito correcto y en la forma correcta. Eso no está dentro del poder de cada uno y no es fácil. Por lo tanto, pero para nosotros, especialmente ya la familia de Dios, los cristianos, la Biblia nos da recomendaciones en cuanto al tema de la ira. Pero si usted es un amigo, una amiga que nos escucha por primera vez, vamos aquí
a enseñarle cómo usted puede controlar su ira. Así que a medida que usted, le invito también, mi amado hermano y hermana, que vaya a las páginas de la Biblia, verá esta emoción que fue compartida por muchas personas. Mira, ¿y qué sucedió con el primer hijo de Adán y Eva, Caín? Muy bien, este chico se airó contra su hermano y airado lo mató. Imagínense cómo esta ira no controlada puede llegar a extremos increíblemente profundos. También Moisés, aunque Moisés de muy joven también se airó, muy bien, pero esa ira cuando mató al egipcio no fue controlada. Muy bien, el tema sobreabunda. En el seminario estudiamos un curso de consejería en grupo y tratamos un semestre completo de la ira. Pero hoy quiero compartir con ustedes, mis amados oyentes de Facebook Live, para que también usted se anime a estudiar con nosotros. Muy bien, tenemos a Moisés, David, Jonás y otros profetas. Jesús mismo y otros muchos se airaron, pero la ira de Jesús fue una ira santa. Muy bien, inclusive el Dios Todopoderoso dice que se aira. Él está airado con el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor también muy bien tiene esa emoción, pero su ira es santa, su ira no es pecaminosa. Muy bien. En el Salmo 4:4 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: no pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense quietos. Y también en Efesios, el texto clave también dice: además, la Nueva Traducción Viviente, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados. Muy bien. La Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis. Muy bien. Y luego una coma dice: y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que uno puede airarse, pero no al cruzar la línea, no debemos cruzar la línea al punto que esa ira se convierte en una ira pecaminosa. Y hoy voy a hablar de la ira santa, de la ira, muy bien, de la ira pecaminosa, la ira impía. Muy bien, rápidamente. ¿Y cómo podemos ayudar a controlar esa ira? Muy bien. Así que, mis amados, de hecho, algunas veces no es pecaminoso, como le dije, enojarse, dado que la ira es una emoción nuestra. Muy bien. Su valor intrínseco está determinado por el contexto en el que se encuentra. Es algo humano, es una emoción humana. Así que, ¿cuándo es buena la ira? Es una pregunta. ¿Cuándo es mala? ¿Y cómo debe usarlo el cristiano especialmente? Muy bien. Así que en este Facebook Live, muy bien, le ayudaremos a entender cómo controlar la ira para que sea una emoción correcta en lugar de una reacción inadecuada. Muy bien. Y en fin, todos nos airamos. Así que definamos primeramente qué es la ira. Muy bien. La ira es la emoción más común de la humanidad. Muy bien. Fue compartida, como dije antes, por Caín, el rey David, los profetas, y bueno, tenemos ahí a un Jonás enojado y otros, y tenemos muchos personajes a David, y como dijimos anteriormente, hasta nuestro Señor experimentó esta emoción, nuestro Señor Jesús, y otra gran cantidad de personajes bíblicos. Así que es un hecho en la vida que todos debemos admitir. Todos experimentamos ira. Nadie es inmune a ello, o sea, nadie puede decir yo no me airo. No, es una emoción natural en el ser humano, pero el punto es, si la cruzamos, se convierte en una ira mala. Así que la ira es un tema que a menudo se discute en la Biblia. Las escrituras se dirigen a esta emoción más que cualquier otra emoción humana. Usted puede ver en la palabra de Dios, sí, en muchos personajes bíblicos. Así que la importancia de la ira en nuestra cultura se revela por medio de numerosas expresiones que se usan para describirla, expresiones, diríamos, coloridas que describen de esta manera. Dentro del ámbito cristiano he oído decir, aún esta frase, hay una lista de frases que dice: nos enfadamos, nos molestamos, nos irritamos, otros dicen nos fastidiamos, para nosotros no suena tan buena esa palabra, nos agriamos, dicen otras culturas, nos indignamos, nos enrabiamos, una palabra fuerte, nos exasperamos,
exageramos, nos hartamos, nos ofendemos, nos exaltamos, nos excitamos, nos salimos de nuestras casillas, dicen muchos, muy bien, nos sacan de quicio, dicen otros, nos desagradamos, dicen otros, otros dicen nos contrariamos, así que hay un sinnúmero de dichos en cuanto a la ira. Nos exacerbamos, hay otra palabra, y otra, nos sulfuramos, dice. Así que muchos otros también dicen nos cipramos. Hay una lista entera de cómo la gente expresa el tema de la ira. Es interesante ver muy bien cómo vamos a definir la ira, muy bien, es un sentimiento de disgusto, estímulo por un mal cometido, real o supuesto, o bien para uno mismo o para otro. O sea, la ira puede ser estimulada instantáneamente o puede estar dentro de nuestros corazones por un periodo de tiempo. Hay personas que pueden estar calladitas, pero por dentro pueden estar muy airadas. Es una emoción que frecuentemente la usa Satanás para entrapar al creyente y arruinar muy bien su influencia. Dice, como dice el Salmo, no pequen, Salmo 4:4, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y esta es en Efesios dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Muy bien, así que las escrituras muy bien revelan que hay distinciones claras cuando alguien expresa esta emoción de la ira. Por ejemplo, si vamos al original que fue escrito en el Nuevo Testamento, la ira en Colosenses 3:8, mire lo que dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí está en la lista la ira y el enojo. Muy bien, la ira en el griego es esta palabra arge, y arge, este es un sentimiento reiterado y perdurable dentro de una persona. Esta ira crece lentamente y al final lo lleva a demostrar rabia, venganza y amargura. Muy bien, por eso dice, pero ahora dejad también vosotros, o sea, todas estas cosas, ira, enojo. Ahora bien, la ira en griego en el Nuevo Testamento dije que es una palabra muy común, orge, ira, enojo, indignación. Muy bien, ahora otros la relacionan también con esta palabra griega timos, que es irritación, enojo pasajero. Por eso dice en Efesios 4:6, en otra versión, enójese, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto, que no se ponga el sol? Que no permanezcamos enojados ni siquiera hasta el otro día, hasta el amanecer. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que la palabra de Dios nos da consejo en cuanto a esta emoción de la ira. Y un hombre enojado o una mujer enojada es alguien cuyos profundos sentimientos, muy bien, de enfado, de enojo, son evidentes para todos los que lo conocen. Y como dije, enojo es esta palabra timos, y que ya le hemos dicho en Colosenses 3:8, es un arranque repentino, es una agitación visible de ira que ha estado latente dentro de la persona, estalla rápidamente, intensa y violentamente. Por eso es muy importante aprender. Y esta es la ira impía, muy bien, la ira carnal. Muy bien, ahora hay una ira santa. Por ejemplo, la ira santa, esta es la indignación que nuestro Dios justo y santo demuestra hacia el pecado. Esta ira es siempre consistente, sabia, justa. Algunos cristianos batallan para creer que alguna ira puede ser santa. ¿Cómo es posible? En una de las clases preguntaron a algunos siervos o algunos ministros al doctor Guillermo Barrera, nuestro profesor aquí en el seminario psicólogo, psicólogo y consejero de la pastoral, y dijeron, pero Jesús se airó. Claro que se airó, pero la ira de Jesús fue santa, justa. Muy bien, piensan que toda la ira es mala. Y a veces cuando nos airamos justamente no es mala. Ahora el punto está en que aún esa ira santa, luego vaya a un camino, pase a la ira impía. Tenemos que tener cuidado. Por eso dice en el libro de Nahum, ¿quién permanecerá delante de su ira?
¿Delante de qué ira? De la ira de Dios, la ira santa y justa. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se llenan las peñas. Y este es un texto fuerte, muy bien, que está refiriéndose a Dios mismo. Ahora bien, pero la ira del Señor es una ira santa, justa. ¿Usted se puede irar justamente? Sí, porque estamos viendo injusticia, pero cuidado que esa ira sea retenida y se convierta después en una ira impía. Muy bien. Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, cuando Jesús se iró, mi casa, casa de oración será, muy bien, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se iró, por supuesto, porque la casa de su padre, el templo, lo habían construido, lo habían instituido en ventas, de compra-ventas de animales, intercambios de monedas, y ya no había la verdadera adoración que debería ser en la casa de Dios. El Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libera. Muy bien, qué interesante ese versículo. Así que la ira es una emoción controlada, muy bien. Cuando Jesús o Dios se aira, muy bien, se aira justamente. La ira justa revela que uno es capaz de mostrar dominio propio. Este es un rasgo de un verdadero y profundo creyente. Tiene que ver con la defensa de los demás, muy bien, y a servir a los intereses de otros que los propios de uno. Es una ira, muy bien, porque por alguien más. Se usa para edificar más que para destruir. Siempre está motivado por la preocupación y la compasión. Así que esa es la ira santa. Ahora, la ira santa produce justicia y no maldad. Por ejemplo, vamos a ver, cuando abrigamos penas y alimentamos rencores, somos improductivos para Dios. Cuando la ira santa incita nuestras acciones, somos estimulados a la acción para seguir los intereses de Dios en la tierra. Por lo tanto, miren lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres de aquí, cuando habla hombres, también se refiere a las mujeres en el sentido de la humanidad, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él dice el versículo 20 de Santiago 1. Así que, muy bien, en cambio, la ira no santa, muy bien, muy bien. Este es un descontento mostrando cada vez que los objetivos personales han sido frustrados. Cuando una persona se ira y va más allá de sus estribos es porque algo se ha tocado en la persona, pero no ha controlado su ira. Los objetivos personales son frustrados y resulta un comportamiento ofensivo. Esta ira es impulsiva, necia, arbitraria y orgullosa. Esta ira es la herramienta de Satanás. Muy bien, llega a dominar al humano con un potencial demoníaco y destructivo. Acuérdense en Génesis 4:6-7, usted cuando tenga tiempo, léalo, lo que pasó con Caín y Abel. Muy bien, ahora, en Santiago nuevamente lo vuelvo a leer. Por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted como creyente algún día, bueno, está ahí muy airado y luego va a leer la Biblia, dice, quiero que el Señor me hable, pero relájese, respire, pida perdón al Señor y lea la palabra con humildad y mansedumbre, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todos los airamos, muy bien, pero dice la palabra del Señor, airaos, pero, hay un pero, no pequéis. O sea, para iniciar este estudio necesitamos darnos cuenta que la ira presenta muchas caras. ¿Cuáles son esas caras? ¿Qué comportamiento ve cuando escucha la palabra ira? Muy bien, tal vez sea una persona en un berrinche, como decimos, tirando cosas, lanzando palabras hirientes, azotando puertas. Esta es una manera de describir la ira, sin embargo, no es la única manera. La ira no puede estereotiparse, muy bien, en un patrón. Así que tengamos en cuenta esto. No nos damos cuenta de un hecho sutil con respecto a la ira. ¿Por qué?
puede demostrar en todo comportamiento y personalidad. Si uno es tímido, puede estar airado por dentro, o extrovertido, también puede estar airado, o si es también perfeccionista o despreocupado, puede haber una ira escondida por dentro. Él o ella pueden demostrar ira en muchas maneras. Conociendo esto nos ayuda a tratar con la ira y de esta manera no arruinar nuestras vidas. Muy bien, es muy importante. Así que una forma común de ira, probablemente más común que la manifestación de gritar o tirar cosas, es una persona retraída, muy bien, a la autoconsolación, donde él o ella se vuelven en pensamientos graves acerca de cómo otros actúan. Muy bien, nos consolamos nosotros mismos practicando una táctica como revanchista sobre aquellos que quieren estar, con quienes estamos, muy bien, enojados por medio de darles un trato frío, aplicando la ley del hielo. Y ahí es usted se va a dar cuenta, o si nos ha pasado a nosotros, están actuando, aplicando esa ley del hielo, perdón, y es porque están airados. Así que el Señor, si usted, muy bien, como cristiano, como creyente y aquellos que me oirán, si no conocen al Señor, tenemos que venir a conocer al Señor para que Él nos ayude a través de su palabra. En una forma lenta meditamos ira día a día. Y así los que demuestran ira a través de ese comportamiento condicionario, rápidamente, muy bien, a otros a permanecer apartados de su camino cuando están de mal genio. Así que uno se va apartando, oh, no, esa persona tiene mal genio, está airado. Aísla a las personas, se aíslan, las personas, mejor dicho, se aíslan de ese tipo de personas. Estos no explotarán con palabras de ira, pero se destruyen con pensamientos de ira. Uno se da cuenta. Muy bien. Irónicamente, estos piensan que están actuando civilizados y que tienen su ira bajo control, pero no es así. Es importante para los cristianos reconocer la presencia de la ira en nuestras vidas. Al hacerlo, muy bien, el Señor nos ayudará cada día a controlarla cuando comenzamos a depender de Él y de su palabra y del control del Espíritu Santo. Muy bien, y usted, por ejemplo, quiero hacer un pequeño inventario que usted mismo se conteste. Vamos a solamente con 6, no preguntas, sino, como se dice, reflexiones. Muy bien. Cuando usted la impaciencia se apodera de mí, por ejemplo, más frecuencia de lo que quisiera. Muy bien, usted, oh sí, la impaciencia, entonces algo está pasando. Cultivo pensamientos malos con bastante facilidad. Muy bien, entonces parece que está airado. Cuando estoy disgustado con alguien, cierro cualquier comunicación y me retiro. O hay algo por ahí, se siente airado. Me siento molesto cuando la familia, mis amigos no comprenden mis necesidades. Algo le está molestando, hay una ira por ahí. La tensión crece dentro de mí cuando enfrento una tarea exigente. Wow, cuando hay tensión, entonces está airado. Muy bien, me frustro cuando veo a alguien que tiene menos dificultades que yo. Y así podemos irnos preguntando sucesivamente. Así que usted sabe muy bien cómo entonces, ¿cuál sería el secreto de nosotros poder controlar esa ira? Muy bien. Según solamente les dice pocas, diríamos, ilustraciones en este aspecto, pero esto indica que es vulnerable a los efectos negativos de la ira, la rabia y a explosiones, o a la culpa, muy bien, amargura o resentimientos. Muy bien, pero no se rinda, no se rinda. La ira puede manejarse si usted se mantiene alerta a ella. Si usted realmente es valiente y quiere tener una evaluación completa, también a veces puede preguntar a las personas, ¿fue mi actuación correcta? Muy bien. O la persona dice, no, estuviste airado, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien dice, mi esposa me dejó hace 2 años porque dijo que era pesado. Soy ingeniero, así que me relaciono más fácilmente con las computadoras que con la gente. Pero honestamente nunca fui malo con ella. No me gusta alegar y siempre soy confiable. Estoy poniendo el ejemplo de una persona. Ella tiene poco de qué preocuparse porque la atendía bien financieramente, pero aparentemente no fui suficientemente bueno. Muy bien, así que pongamos un nombre ficticio, Tom. No gritaba ni tampoco azotaba las puertas o decía maldiciones cuando se enojaba. Su esposa rara vez ocultaba rara vez su enojo. Muy bien, pero ¿qué pasa aquí? La ira de Tom no estaba bajo control. Su personalidad, muy bien, se dirigía hacia el desánimo y su vida llegó
con relaciones cada vez más rotas, muy bien, falta de comunicación con su esposo de su esposa, perdón, y la comunicación se fue empeorando. Había una ira por dentro, así que podemos poner un montón de ejemplos. Su dolor es sentido por muchos que también no entienden cómo Satanás los ha dominado por medio de la ira. Y ahí es cuando tenemos que comenzar a darnos cuenta. Así que términos modernos identifican esto como rechazo o invalidación. Esta es la situación donde uno siente que su dignidad personal ha sido atacada y menospreciada. El mensaje básico que hiere nos dice: tú no eres importante, no me importas. Esta fuente de ira es más común de lo que nos gusta admitir. Así que podemos poner muchos ejemplos, pero el tiempo no nos da. Muy bien, el Salmo 8:4 dice: digo pues que el hombre, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que los visites? Aún cuando nosotros no queremos reconocer que Dios puede ayudarnos a controlar, el Señor dice: no te preocupes, si vas a mi palabra y sobre todo ya conocemos a Dios, porque estamos hablando también dentro de un ámbito cristiano donde hemos visto muchos enojados porque se sienten que otros no lo reconocen, su valor personal, se sienten despreciados y explotan. La ira les lleva a exagerar estos sentimientos. Muy bien, y muchas veces se centran tanto en ellos mismos y dicen: no, a mí nadie me quiere. Y es una ira que tienen retenida. Así que esta decepción en ese tipo de personas tendrá un impacto mayor sobre la intensidad de la ira en su vida cuando se enfrentan con las percepciones y también el descrédito. Así que no dejará de sentir esta persona, sino que será menos afectado por ella si alguien lo critica por ciertas cosas, y eso planta una duda en la mente acerca de su valor personal. Así que en este aspecto, mis amados, no podemos jugar con este tema de la ira. Así que el otro punto, ¿por qué la gente muchas veces está airada o estamos airados? Es la preservación de las necesidades esenciales. Alguien ha sido la supervivencia en el nombre, en el juego de la vida. La supervivencia depende de que ciertas necesidades se llenen. Por supuesto, somos humanos, necesitamos comer, vestirnos, tener una casa donde vivir, trabajar, necesitamos estar con nuestra familia, llenar nuestras necesidades emocionales, espirituales, intelectuales, ¿cierto? Así que esto se ve fácilmente como verdad física, pero rara vez se reconoce como necesidades emocionales. Muy bien. Y las escrituras se enfocan sobre esta necesidad cuando discuten los pasajes unos a otros, muy bien, que dice: ámense unos a otros, no discutan, no peleen, no entren en ira ni contienda. Y esto, la palabra de Dios todo el tiempo nos exhorta a que seamos personas, mejor dicho, personas, diríamos, que reconozcamos en un momento que hemos pecado, nos airamos frecuentemente y queremos depender más de Dios en este aspecto para que Él nos ayude. Hay una respuesta para responder. ¿Cuál es la respuesta a esa ira? Cuando nosotros estamos muy bien preocupados, especialmente cuando nuestras necesidades no son suplidas, muy bien, la palabra del Señor dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Así que si a veces estamos airados porque nos faltan las necesidades básicas de nuestra vida, falta trabajo, falta cualquier cosa, o nos tocamos con Dios, vaya a Dios y busque en la palabra. El Señor dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, tienen que darse cuenta, hablé un poquito de la ira santa, pero también la ira santa debe muy bien reaccionarse muy bien contra el pecado. Cuando nos airamos con esa ira santa es contra el pecado. Sin embargo, aún esto puede ser utilizado por Satanás para convertirse en la ira impía. Si yo me airo, un ejemplo, por algo que se ve en las redes sociales, algo que no es justo, cómo están tratando el nombre de Dios, y hay un celo dentro de mí, digo: no es justo que hablen de esa forma, y estoy airada porque están tocando el santo nombre de Dios en vano. Un ejemplo. Sin embargo, muy bien, si yo sigo airada y sigo permaneciendo en esa ira, puedo volverse una ira impía, aunque comenzó siendo una ira buena,
pero puede volverse porque ya comencé a hablar de la gente, entonces ahí viene la crítica, el chisme, el enojo. Cuidado, cuidado con eso. Así que cuando la ira se vuelve tan intensa en su vida y usted pierde la capacidad para encontrar la paz y la confianza en el cuidado de Dios, su ira santa, irónicamente, se ha convertido en una ira impía. Por eso es, como dije antes, pregunté, ¿te gustaría aprender a manejar una emoción tan humana como la ira sin destruir a lo que amas? El que tarda en airarse, repito el texto, es grande en entendimiento, más dice el impaciente, muy bien, más el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que hoy hablamos acerca de esta emoción, muy bien, que todo el mundo la experimenta porque es una emoción humana que Dios mismo la puso. Así que la ira no es pecado en sí misma. Cuando cruzamos la línea y airaos, pero no pequéis, ahí es cuando se convierte muy bien en pecado. Dios nos dio estas emociones. El problema no es sentir ira, sino cómo reaccionamos cuando estamos airados. Muchos hogares, ministerios, matrimonios, amistades han sido destruidas por una ira muy bien fuera de control. Pero hoy entonces aprendimos cómo transformar la ira en una fuerza redentora, no destructiva, a través de la palabra de Dios, el perdón, el rendimiento al Espíritu Santo en nuestra vida. La ira es una reacción emocional normal ante el dolor, la injusticia, la frustración, el rechazo. Muy bien, por eso repito, el airaos, pero no pequéis. Esto significa que podemos sentir ira sin caer en pecado. Muy bien, la ira puede ser destructiva cuando hiere, grita, humilla y destruye, pero la ira puede ser redentora cuando produce cambios sanos y nos lleva a buscar especialmente soluciones. Así que yo dije un poquito de los personajes. Caín, la ira lo llevó a matar a su hermano Abel. La ira no controlada abre puertas al pecado. Moisés golpeó la roca con enojo y perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de Nínive. La ira mal manejada nos puede hacer perder las bendiciones y relaciones y propósito. Así que Jesús también mostró ira santa. Cuando limpió el templo, su ira no fue egoísta ni carnal. Fue una ira dirigida por la justicia y el amor por la casa de Dios. Así que la diferencia es que Jesús controlaba la ira. La ira no controlaba a Jesús. Jesús controló la ira. Y ese es el consejo para nosotros en esta tarde. ¿Cómo transformar esa ira? Reconocer primeramente la raíz del enojo. Muchas veces detrás de la ira hay heridas, cansancio, rechazo, frustración, dolor. Así que tenemos que tratar con esas áreas. Muy bien, por eso dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Una palabra sabia puede apagar el incendio emocional. Orar antes de reaccionar, no responder en el momento de mayor enojo, perdonar. La falta de perdón alimenta la ira constantemente. Así que permitir que el Espíritu Santo nos transforme. En Gálatas 5:22 habla del dominio propio como fruto del Espíritu. Y quiero terminar leyendo ese texto tan hermoso. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por eso les doy este consejo, dice. Vivan en el Espíritu y no practiquen los deseos de la carne, porque la carne está contra el Espíritu. Y estos se oponen mutuamente en una constante lucha interna a fin de que no hagan lo que quieran, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, sino, muy bien, estas obras de la carne. ¿Qué sucede, mis amados, con estas obras de la carne? Muy bien, estas obras de la carne trae la inmoralidad sexual, la indecencia, libertinaje, vicios, idolatría, brujerías, enemistades, contiendas, egoísmos, enojos con venganza, odios, peleas, divisiones, favoritismos, y envidia, borrachera y orgías y otras cosas semejantes a estas, dice Pablo, por las cuales les advierto una vez más que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, aquí tenemos la victoria. En cambio, el fruto del Espíritu es amor sacrificial, amor ágape, amor por identidad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe por identidad, humildad, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Muy bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado muy bien su naturaleza carnal, su egoísmo y los malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, andemos guiados por el Espíritu. No seamos orgullosos, ni envidiosos, ni provoquemos el enojo de otros, porque
creernos superiores a los demás. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, consecuencias de una ira fuera de control: destruye matrimonios, aleja hijos, divide iglesias, rompe amistades, produce enfermedades emocionales y físicas. La ira descontrolada puede destruir en minutos, muy bien, lo que tomó por años construir. Consejos: cuando entregamos nuestras emociones a Dios, la ira se transforma en sabiduría, el dolor se transforma en compasión, la frustración se transforma en crecimiento. Dios puede usar nuestras luchas emocionales para madurar espiritualmente. Oremos. Señor, ayúdanos a controlar nuestras emociones, sana nuestras heridas y danos dominio propio. Que nuestra ira nunca destruya, sino que sea transformada por tu Espíritu Santo a través y traer paz, el shalom, shalem, la restauración, la sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias, mis queridos oyentes. Espero que si usted quiere pasar este link para que escuche su amigo, su hermano, que lucha con la ira. Todos luchamos con esta emoción humana. Le invito para que pase el link y para que lo puedan escuchar. Muchas gracias, hasta la próxima y que Dios les bendiga grandemente. Les habló la doctora Marcia Ceballos, decana y profesora del Seminario Teológico Yeshua. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Bendiciones. Amén.